Shalom, shalom, shalom a todos. Aquí ya ahora para la última parte de esta serie es por qué se está poniendo más difícil lo que es el proceso de conversión. Y como ya yo he mencionado, por causa que hay diferentes elementos que están tratando de hacer todo posible para bloquear, para poner piedra de tropiezo sobre aquellos que desean abrazar la fe judía, ser parte del pueblo de Israel, buscan todo tipo de formas de parar la entrada de personas honestas, sinceras, a poder llegar y participar con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Vamos a mirar en este video, que es la parte final de esta serie que he estado dando, y van a estar todos disponibles, todos estos videos disponibles en el canal nuestro de Ways of Israel, aunque tenemos también otro canal en español, Los Caminos de Israel, Mr. Camino de Israel, que puede ver una cantidad, más de 2.500 videos y clases que he dictado y que también otros rabinos han dictado. Vamos a mirar esto de lo que es la conversión por causa del matrimonio. ¿El comportamiento acaso del converso después de la conversión amenaza la validez de su conversión? Como habíamos hablado anteriormente, la Gemara establece claramente que la conversión realizada por el bien del matrimonio sigue siendo válida. Sin embargo, existe cierta confusión con respecto a la posición del Rambam, Maimónides, con respecto a aquellos que se convierten para beneficio personal, como escribe el Ramban en Hilchot Isidei Vía 13:15. Por esta razón, la corte no aceptó conversos durante el reinado de David y Shlomo. En el tiempo de David temían que buscaban convertirse por miedo, o en el tiempo de Salomón temían que estaban motivados por la soberanía, la prosperidad y eminencia que disfrutaba Israel, parecido a lo que está ocurriendo hoy en día en el Rabanut y también por el Estado de Israel. Y se abstuvieron de aceptar tales conversos porque un gentil que busca convertirse debido a las vanidades de este mundo material, no es converso justo, un ger tzedek. Pero sin embargo, hubo muchas personas que se convirtieron en la presencia de la gente común, lo que yo llamaría o que se llamaría como laicos, durante la era de David y Shlomo. Ten en mente, en ese entonces, las personas que estaban ordenados eran dayanut y tenían lo que es la ordenación de Moshe Rabbeinu en sucesión. Hoy en día ya no existe ese tipo de ordenación y todos los rabinos en la actualidad del día de hoy no tienen ese smijá, se puede decir, que viene de Moshe Rabbeinu hasta el presente. Ya no existe nadie que tiene este tipo de smijá, todo este nivel educativo, de educación, etc. Sin embargo, hubo muchos que se convirtieron en la presencia de la gente común durante la era de David y Shlomo, y el Sanhedrin los veía con escepticismo, y cómo se sumergieron y no los rechazaron, pero no los acercarían hasta que vieran cuál sería el resultado. Es decir, estaba en un proceso de vamos a ver cómo estos se comportan para aceptarlo o rechazarlo. El Rambam hace una distinción entre un ger tzedek, es decir, uno que se convierte por causa del cielo, porque de verdad con todo su corazón, con toda su alma lo deseaba, y aquellos que se convertían por otras razones. Además, el Rambam escribe con respecto a aquellos que se convierten por otras razones, y el Sanhedrin lo veía como con escepticismo, pues puesto que se sumergieron y no lo rechazaron porque aceptaron sobre ellos el yugo de la Torá, pero no los acercaron hasta que vieran cuál sería el resultado, cuál es el significado de no, asombrándolo acerca hasta que vieran cuál sería el resultado. De manera similar, el Rambam, en el pasaje que acabamos de leer, en lo que es el verso 17, describe un caso en que el Beit Din no investigó cuidadosamente los motivos del converso. Cuando un tribunal no verificó los antecedentes de un converso potencial y no le informó de los mitzvot y el castigo por el incumplimiento de los mitzvot, él mismo se circuncidó, se sumergió
en presencia de 3 personas comunes. Es decir, es un convertido que se autoconvierte. Aunque se describe que se convirtió por un motivo ulterior, ya que se circuncidió, se sumergió, se convirtió, ha salido de la categoría de los gentiles, es decir, salió de la categoría de unos que siguen las 7 leyes de Noé y ya no lo puede llamar un simple gentil, ni tampoco uno que es un ger toshav, que es otro término que lo vamos a ver más adelante, que hoy en día de verdad no existe porque no se está contando los años de jubileo y que todo está restaurado como menciona el Rambam. Pero vamos a ver que claramente esto indica que lo vemos con escepticismo hasta que se revela su justicia, su verdadera cara. Y es por eso que estaban como en un estado de prueba, pero aceptados como judíos. Incluso si después del converso ahora adora deidades falsas, es como un judío apóstata. Y si se compromete con una mujer, el compromiso es válido y es un mitzvah devolver el objeto perdido, porque desde que se sumergió se hizo judío. Por esta razón, Shimshon y Shlomo mantuvieron a sus esposas a pesar que se revelaron sus sentimientos internos, que no quería, como también parecido a Orpa, que finalmente después de casarse con un judío, regresó a su pueblo, demostrando su verdadera afiliación. Aquí también el Rambam escribe que lo vemos con escepticismo hasta que se revele su justicia, hasta que veamos el fruto, se puede decir, de su comportar. Esta pregunta es especialmente significativa porque el Shulchan Aruch, en Yoreh Deah 268, verso 12, cita a este Rambam, y es acá donde vamos a ver que Joseph Rosen en su Safanat Paneach, en el Rambam, capítulo 13, verso 14, escribe que si uno se convierte por el bien del matrimonio y luego adora a Borá Zará, su conversión se invalida retroactivamente, y sostiene que según el Rambam el comportamiento furtivo de uno en realidad puede invalidar la conversión, según esta opinión. Aunque este es ciertamente un punto de vista minoritario, otros sostienen que el Rambam no necesariamente afirma el carácter judío de cada converso inmediatamente después de su conversión. Por ejemplo, el rabino Meir Arik, de 1855 a 1925, en su obra Imrei Yosher, escribe que el Rambam está de acuerdo con el Hagahot de Mordecai en Yevamot 110, que sostiene que la halajá de que todas están de acuerdo con la declaración sobre uno quien dice que todos son conversos, y se aplica solo después, cuando veamos que su comportamiento es consistente con la Torá, incluso si inicialmente se convirtieron por el bien del matrimonio. En otras palabras, la conversión depende del comportamiento futuro del converso y da a entender que hasta que su justicia sea revelada, tiene el estatus de un Safek Ger. No estamos seguros que si la conversión es válida. Otros sugieren de manera similar que según el Rambam, alguien que se convierte por motivos que no sean por el bien del cielo puede ser considerado un Safek Ger, es decir, un convertido dudoso. Por ejemplo, el Chaim Ozer Grodzinski, en 1863 a 1940, en su obra Achizer, capítulo 3, verso 26 y 3, distingue entre un verdadero ger, un verdadero convertido, y uno que es legalmente convertido. Él sostiene que si bien la halajá está de acuerdo con aquellos que dicen que aquellos que se convirtieron por otras razones son considerados conversos, eso se debe a que existe una hazaká, una presunción de que aceptaron de todo corazón los mitzvot. Sin embargo, si no aceptó
sinceramente sobre sí mismo los mitzvot, la conversión no es válida. Por lo tanto, sugiere el rabino Grodzinski que el Rambam escribe que cuando no se examinan los motivos de un converso, se considera como un Safek Ger, hasta que su justicia sea revelada. El rabino Moshe Feinstein, que es un gran posek de aquí de los Estados Unidos, en Yodea, capítulo 3, versículo 108, también acepta esta interpretación y argumenta que si el converso fue observante por algún tiempo, la conversión es válida. Pero si no fue observante, incluso por una hora, la conversión no es válida. Todo depende si la persona es sincera cuando inicialmente entró en la conversión y estuvo practicando. Porque una cosa es diferente que ya dejó de practicar o se cansó o hay muchas razones por las que la persona no continúa. Pero una vez que demuestra su justicia, que sí estaba poniendo en práctica la obra, ya el sello está ahí, es judío. Sin embargo, la mayoría de los ajonim, ¿sí? Por la mayoría, recuérdense que la halajá rige por mayoría, no por una opinión minoritaria como lo que en este caso es el Rambam. El Da'at Cohen 153 y el rabino Herzog y Mazkere sostienen que incluso según el Rambam, la conversión no es condicional ni se ve como una duda. Más bien el converso es completamente judío al completar el proceso de la conversión. El Rambam, sin embargo, sostiene que hasta que este converso, cuyos motivos no fueron debidamente investigados, pruebe su intención de cumplir con las mitzvot y debe ser vigilado y no acercado con la comunidad judía. Conclusión. Parece que la abrumadora mayoría de los poskim afirma la finalidad de la conversión, ya sea porque sostienen que la validez de la conversión depende de la decisión del Beit Din o el cumplimiento de las etapas de la conversión, o porque los pensamientos internos del converso son ya sea irrelevante o casi imposible de verificar, porque ¿quién conoce el corazón de la persona sino Dios solo? Los intentos recientes de cuestionar la validez de aquellos que fueron convertidos por el Bateitín apropiado son tanto halajicamente problemáticos y como extremadamente dolorosos por los mismos conversos, a quienes se nos ordena no presionar ni causar angustia emocional. Claramente todo depende de verdad un nivel en la intención del converso desde el principio. Si la persona con su corazón desea abrazar la práctica judía, está en su corazón de hacerlo y lo pone por obra y comienza a ponerlo por obra, obviamente tenemos un Ger Tzedek, o una persona que se ha convertido por las causas y razones justas. Pero la gran problemática no necesariamente es la intención de los conversos por la mayoría de los casos, sino, como habíamos mencionado anteriores, en lo que es los mecanismos que quieren invalidar conversiones hechas halágicamente para poner en duda y para beneficiarse económicamente. Y esto es lo que ha estado haciendo el sistema del Rabanut en Israel. Como he dicho, el sistema del Rabanut está conectado con intereses políticos del Estado de Israel y no solo por lo que es cumplir la halajá. Y esto es lo que ha causado grandes problemas en la actualidad desde la creación del Estado de Israel. Yo soy sionista y yo creo en el Estado de Israel, pero hay que divorciar la parte religiosa de la parte gubernamental del Estado de Israel hasta que venga el Mashiach o que se implante lo que es la teocracia que Dios prometió al pueblo de Israel de ser gobernado no por un Knesset, sino por una monarquía con lo que es el Gran Sanhedrin. Hasta que ese momento no llega, no tenemos lo que se llama un sistema puro y limpio, está lleno de corrupción, como había dicho, y hay muchos rabinos muy piadosos que dicen y opinan la misma cosa. Para responder a la filosofía judía, claramente la opción de removerse debajo del título de ser gentil o, entre comillas, Benei Noah, porque todos somos de los descendientes de Noé, para removerse de ese título, esa estampilla,
Es mejor ser judío que no serlo, porque obviamente hay bendición, aún por un proceso halágico, que la persona pase por una conversión halágica que quizás no sea avalado por el gran Rabanut de Israel y la política y el mecanismo político de Israel. Por lo tanto, la persona se apega a Dios, puede practicar la fe en Dios de Abraham, Isaac y Jacob plenamente sin tener que preocuparse de ser cortado o castigado por Dios por practicar y asumir mandamientos que no le corresponden. Un Benei Noach que comienza a tomar un mandamiento que no le toca a él o a ella, está siendo contado de haber robado al pueblo de Israel de sus mandamientos, y por lo tanto no puede estudiar toda la Torá o todo el Tanaj, le es prohibido. Esto es claro, parte de las leyes para los hijas de Noé. Están prohibidos de poder entrar a la llena a toda la Torá, aunque hoy en día hay muchos rabinos que están diciendo, sí pueden, ¿cómo no? Y simplemente que no hay acceso. Número 2, en cuanto a la respuesta de aquellos que se autodefinen como noágicas, noahidas, escuchen muy bien, si usted no se ha presentado delante de un Beit Din, aceptando sobre su yugo, sus hombros, lo que es las leyes de Noé, de nada le sirve, queda simplemente como un gentil más, todo, un gentil más que cree en Dios, y seguro, todo el que cree en Dios, que tiene temor a Dios, que guarda sus mandamientos en lo mejor que puedan, tienen su porción dado por Dios en el mundo venidero. Pero eso no lo garantiza nada de los rabinos. Simplemente dice claramente que todo Israel tiene una porción en el mundo venidero. No dice igual para el mundo gentil. Tenemos que ser honestos con el mundo gentil por la razón la cual cuando se le dice hay una duda, porque cada uno tiene que trabajar su fe en Dios individualmente para poder lograr esa porción en el mundo venidero, mientras que Israel ya lo tiene, porque es parte del pueblo de los pactos y las promesas, en la cual si se desvían, tienen una repercusión sobre encima de ellos por no obedecer los mandatos y las leyes de Dios como Dios manda. Y ahí está la gran diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo que dice creer en Dios. Aún yo diría, y por favor no se me ofende, lo único que pone como obstáculo la fe cristiana es la idea que hacen del hombre Dios un idólatra, una idolatría. Y para que sepan, para los que siguen lo que es la fe noágica, se le permite lo que se llama shituf, asociación. Claramente podemos argumentar que en sí la fe cristiana es apto para una persona no judía, pero no es apto para una persona judía, porque se considera idolatría para el que la abraza a Chucho y todo el sistema idólatra que ésta implica. Y la pregunta se me hizo varias veces, Rabino, ¿por qué tú no abrazas a Jesús, a que sea como Mesías? Y yo he dado mi respuesta y claramente es que simplemente como Él hubo centenares de hordos que quisieron ser, que dijeron que eran y fracasaron en su misión y hasta el día de hoy no han realizado nada de las promesas mesiánicas. Y cuando digo que hubo muchos, teníamos a Jesús Bar Kokhba, teníamos también a hordos que se levantó Shabbatai Tzvi, también los francos, también los rubenitas, también más de 100, el Rebbe de la Babech. Todos ellos quisieron y trataron de forzar que fueran declarados el Mashiach, y todos no lograron la meta y el objetivo de lograr lo que el Mashiach va a hacer, que es únicamente el papel del Mashiach, el ungido. Y para poder ser Mashiach tiene que ser también coronado. Y esto lo habla el Rambam claramente, que si un rey de Israel se levanta entre nosotros y comienza a hacer, cuando dice el Rambam que inicia lo que es un rey entre el pueblo de Israel, significa que tiene coronación, que tiene lo que es Malhut Israel, lo que es el reino de Israel.
Y hasta ahora no se ha levantado nadie entre nuestro pueblo diciendo, yo tengo lo que es la corona del rey David. No lo tiene porque ahora se ha complicado. Porque si algún rey de Israel se levanta, tiene que demostrar su ascendencia o descendencia, conexión Yehud, es decir, su conexión lineal que traza lo que es descendiente del rey David y Salomón. Eso es primero. Muy difícil de hacerlo. Y todo esto tiene que iniciar como la primera etapa. La segunda etapa es la obra que tiene que hacer, que es parte de todo esto, es traer a todo el pueblo de Israel de nuevo a la tierra, de lo que es reedificar el templo y de llamar las naciones al servicio del único y verdadero Dios. Mientras tanto, el Rambam sigue diciendo que aquellos que desean unirse al pueblo de Dios lo puede hacer, y si decide no hacerlo, por lo mínimo debe observar estas 7 leyes que mencionan los rabinos, las leyes de Noé. Le habla el rabino Moshe Otero, deseándole a usted y los suyos una bello día y bella semana.